Buenas noches. El tema de hoy son los sistemas de medición, temperatura, presión, torsión y esfuerzos mecánicos. Comencemos con el concepto de temperatura, que es la medida de la cantidad de energía térmica poseída por un objeto. Galileo desarrolló el primer instrumento para medir la temperatura. Fue refinado y calibrado por científicos subsiguientes. Las escalas Fahrenheit, Celsius y Kelvin son tres diferentes sistemas para la medición de energía térmica, basada en diferentes referencias. Medir la temperatura es relativamente un concepto nuevo. Los primeros científicos entendían la diferencia entre el frío y el calor, pero no tenían la forma de cuantificar los grados del objeto hasta el siglo XVII. En 1597 el astrónomo italiano Galileo Galilei inventó un simple termoscopio de agua. Varios años después, el físico e inventor italiano Santorio Santorio mejoró el diseño de Galileo dentro de los siguientes conceptos. Presión. En física, la presión es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo aplica una determinada fuerza resulta sobre una superficie. En el Sistema Internacional de Mediciones, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en un metro cuadrado. En el sistema inglés, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina librado por pulgada cuadrada, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando en 1 pulgada cuadrada. La torsión, proceso que se produce cuando una barra cilíndrica, un hilo o un alambre fijada por un extremo se le aplica un par de fuerzas, de tal forma que los distintos discos horizontales en que podemos considerar dividida la barra se deslizan unos respecto a otros. Una generatriz de la barra pasa a ser una hélice. Esfuerzo mecánico. Tracción. Esfuerzo que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo aumentando su longitud y disminuyendo su sección. Compresión. Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a comprimirlo, disminuyendo su longitud y aumentando su sección. Flexión. Esfuerzo que tiende a doblar el objeto. Las fuerzas que actúan son paralelas a la superficie que sostiene el objeto. Siempre que existe flexión, también hay esfuerzo de tracción y de compresión. Cortadura. Esfuerzo que tiende a cortar el objeto para aplicación de dos fuerzas en sentido contrario y no alineados. Se encuentran en uniones como tornillos, remaches y soldadura. Torsión. Esfuerzo que tiende a retorcer un objeto por aplicación de un momento sobre el eje longitudinal. Tipos de instrumento de medición. En general, los parámetros que caracterizan un fenómeno pueden clasificarse en analógicos y digitales. Se dice que un parámetro es analógico cuando puede tomar todos los valores posibles en forma continua. Por otra parte, se dice que un parámetro es digital cuando solo puede tomar valores discretos. Instrumentos analógicos. El término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia, la temperatura y la velocidad, que podrían variar muy lento o muy rápido como un sistema de audio. Ventajas de los instrumentos analógicos. El bajo costo. En algunos casos no requieren energía de alimentación, no requieren gran sofisticación, presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente el valor si aumenta o disminuye. Es sencillo adoptarlos a diferencia de tipos de escalas no lineales. Desventajas. Tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. El error de paralaje limita la exactitud
más menos 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. Las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. La rapidez de lectura es baja, típicamente una lectura por segundo. No pueden emplearse como parte de un sistema en procedimientos de datos de tipo digitales. Instrumentos digitales. El término digital se refiere a cantidades discretas, como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento, cantidad de productos en un supermercado. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en la computación y los sistemas de control automáticos. Ventajas. Tiene alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras de lectura de frecuencia en una exactitud de más 0.002% en mediciones de voltajes. No están sujetos a error de paralaje, pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas, tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo, pueden entrar información digital para procesamiento inmediato en computadoras, y las desventajas de los sistemas es el costo es elevado, son complejos en su construcción, las escalas no lineales son diferentes de introducción, en todo caso requieren de fuente de alimentación. Esto es todo por mi parte, les agradezco mucho la atención.